Hola a todos, bienvenidos al Árbol Rojo una vez más. ¿Existió Jesús de Nazaret? Esta es una gran pregunta porque es el personaje más importante de nuestra historia. O sea, es el pilar de la civilización que ha sido más influyente a lo largo de la historia y del mundo. Y antes de empezar el vídeo quiero aclarar que yo no soy cristiano. Y que cuando empecé a estudiar este personaje, que conocía de niño, obviamente, pero realmente no lo conocía. Cuando empecé a estudiarlo hace ya bastante tiempo, pues tenía en mente que era posible, o sea, no tenía una opinión formada, pero que pensaba que era posible que no fuese real. Y hoy en día puedo estar muy seguro de que me equivocaba. Y quienes defienden la tesis de la no historicidad suele ser por ignorancia, que era de lo que yo pecaba por entonces, o por fanatismo, que suele ser por un odio exacerbado hacia el cristianismo. Y cuando escuchas normalmente a quienes aseveran que Jesús no es más que una invención, un mito, suelen recurrir a la estrategia de asegurar que hoy en día es una especie de opinión generalizada entre los expertos. Y realmente es muy raro que nombren a alguno de esos expertos, pero y también utilizan la falacia de decir que incluso entre los que defienden su historicidad no se ponen de acuerdo de qué era, si un rabino, un dios, un esenio, un revolucionario, un celote, etc. Y dan a entender que eso es una prueba de su no historicidad o que esta está más que discutida, lo cual, como digo, es mentira. La realidad es muy diferente, porque si bien es cierto que desde el siglo XVIII se formó un movimiento crítico que siempre fue minoritario, de autores que pusieron en tela de juicio la historicidad de Jesús, tras ya más de 2 siglos de descubrimientos, de internalización de la información, a día de hoy el número de historiadores entendidos en la materia que cuestionan su historicidad es mínimo. Por alguna razón se suele considerar que el primero en hacerlo fue Hermann Samuel Reimarus, y esto es un error, porque este catedrático alemán nunca discutió la historicidad de Jesús, sino que lo que cuestionaba era la fiabilidad de los evangelios, que hasta entonces se consideraban infalibles, y él pensaba en Jesús como un predicador humano. Pero por algún motivo lo han colocado en esa posición que nada tiene que ver con la realidad, y esto ocurre con muchísimos de los nombres que a veces mencionan. A veces te sacan listas de autores que dicen esto y la mayoría pues es falso, es mentira. Y una cosa es entre lo que es el mundo profano, entre las personas normales, entre los que incluiría a youtubers, a divulgadores, a influencers, a periodistas, a medios de comunicación, entre los que la creencia de que Jesús no es histórico sí está muy extendida. O sea, hoy en día hay muchísima gente que piensa que no existió, pero en lo que es el mundo académico, entre los profesionales de la historia y de la historia que son expertos en esta materia. O sea, no estoy hablando de expertos en el Antiguo Egipto o en la historia contemporánea, no. Estoy hablando de expertos historiadores de esta época. Como digo, entre esos historiadores es todo muy diferente. Y de historiadores que sean de prestigio, que defiendan esa tesis, únicamente existe uno, Carrier. Pero lo hace desde una óptica muy diferente a la que tienen los que suelen defender la no historicidad. Pero lo comentaremos un poquito más adelante. Ya vimos en un vídeo sobre la hipótesis de que el cristianismo era una copia de los egipcios y que Jesús era de una copia de los personajes de esta mitología. Ya quedó claro en ese vídeo que eso era una solemne estupidez. Y que existen otras propuestas, como que es una creación de Constantino en el siglo IV, que es incluso más ridícula y más absurda. Ya no lo digo yo, no solo a mis ojos, sino a los ojos de cualquier experto, incluso a los ojos del propio Carrier, de ese historiador que defiende que es un mito. Para este hombre, estas propuestas son completamente ridículas y no merecen consideración. Porque él sí tiene argumentos mucho más sólidos y que parecen que porque estos otros es que realmente todas estas hipótesis tan radicales, tan raras, lo que tienen son propuestas y argumentos que parecen dignas de los terraplanistas, los que defienden que la Tierra es plana. Pero, bueno, continuemos. Ya a principios del siglo XIX, cuando aún no había prácticamente nada de arqueología bíblica, ni eran conocidas ni se habían descubierto la inmensa mayoría de las fuentes que hoy tenemos, y el estudio y desarrollo de la papirología y de la epigrafía, pues simplemente no existían, ya entonces, aquellos que defendían la no historicidad de Jesús lo apoyaban siguiendo unos criterios tan extremistas que se llegaba al absurdo, al ridículo. Para poder apoyarlo. Tanto es así que en 1827 el matemático Lion J.B. Pérez, solo 6 años después de la muerte de Napoleón, demostró que siguiendo esos criterios que utilizaban se llegaba a la conclusión que Napoleón no había existido. Porque el único argumento válido era la existencia personal de quienes lógicamente lo habían conocido. E incluso estos podían decirse que era una parte interesada y por tanto carecer de valor. O sea, tal eran de absurdos los criterios tan increíblemente brutales que les ponían de exigencia
se llegaba a ese absurdo, que ni siquiera Napoleón podía existir siguiendo esos criterios. Pero como digo, eso fue ya entonces, eso fue en el siglo XIX, a principios del siglo XIX, y hoy en día la situación es muy diferente. Ya prácticamente no hay entendidos que defiendan una posición tan extrema. El hipercriticismo extremo hoy en día se considera ridículo y absurdo. Tenemos ejemplos realmente de esta situación ya contemporánea, como son historiadores que son completamente anticristianos, incluso que atacan el cristianismo de forma muy violenta, como pueden ser Jane Fraser o el profesor Wittenberg, los historiadores ateos soviéticos Skarkin, Kazdan, Neugut, estoy dando nombres que se pueden comprobar, que hacen afirmaciones como que los planteamientos de los que niegan la no existencia de Jesús no merecen consideración. Y como digo, y son gente que ataca al cristianismo, que es muy anticristiana. O en 1988 la revista antirreligiosa Ciencia y Religión, que publicaron que ya no podían seguir sosteniendo por más tiempo que el cristianismo procedía de un fraude o una invención, sino que tenían que reconocer que tenía un fundador personal e histórico. Esto les honró, digamos, esta marcha atrás. Otros ejemplos serían reconocidos historiadores o ateos y agnósticos como Gerd Ludemann, Tim O'Neill, Will Durant o Bart Ehrman. Este posiblemente es el más importante de todos ellos, o también el mismísimo H.G. Wells. Y todos estos son ejemplos de autores que suelen afirmarse en algunas listas que no creen en Jesús histórico por error. Yo no sé si es que porque, como saben que son ateos o agnósticos, aquellos que hacen estas listas, estos estudios, realmente no los leen y te los meten ahí, pensando que nadie los va, digamos, va a saber realmente cuando hablen con alguien, que nadie los va a refutar porque no lo conozcan, pero realmente todos ellos creen que sí existió. En esta posición podríamos también incluir al español Antonio Piñero, que es agnóstico. Podríamos incluirlo en esta lista también. Incluso encontramos casos como, por ejemplo, el conocidísimo proselitista y activista ateo Richard Dawkins, que no es historiador, pero es muy famoso, es posiblemente el activista ateo más famoso del mundo, que tuvo un debate muy conocido con el matemático y profesor de Oxford John Lennox. Este debate fue en el Museo de Historia Natural de Oxford. Como digo, es un debate muy conocido, en el que tras el debate Dawkins acabó reconociendo la existencia de Jesús. O sea, cosa que antes del debate negaba. Él tiene un libro que es un bestseller que se llama El engaño de Dios, en el cual Dawkins dice en ese libro que Jesús no existía. Y lo que hizo Lennox durante el debate es que les pone que está mintiendo cuando en el libro afirma que está en disputa académica la existencia de Jesús. Y Dawkins reconoce en la entrevista que solo hay uno o dos, pero no menciona quiénes son. Y Lennox les pone que no encontró ni un solo historiador especializado en la época antigua que lo hiciera. Y lo que le ocurrió a Dawkins realmente, y que aquí quedó muy en evidencia, realmente aquí queda bastante en evidencia, es que aunque reconoce el error, o sea, Dawkins reconoce el error durante el debate, cosa que le honra, pues lo que le ocurrió es que, como les pasa a muchísimos, él no había estudiado ese tema. O sea, cuando él escribió el libro, la parte de la historicidad simplemente había tomado los datos de alguien con una mentalidad afín, y él no lo había investigado realmente, digamos, por él mismo. Este es un debate realmente magnífico, por cierto. Es un debate que habría que poner en los institutos para que la gente aprendiese cómo se puede hacer un debate entre personas con ideas completamente antagónicas, pero lo hacen desde un máximo respeto, una gran educación sin interrumpirse y sobre todo sin insultos. O sea, es un debate realmente maravilloso que os voy a dejar en la descripción de este vídeo por si queréis verlo cuando termine. Uno de los pensadores y autores contemporáneos más importantes de esta temática sería Vittorio Messori. O sea, este es un antiguo crítico ateo que después se convirtió al catolicismo, las cosas como son, que él postura en su análisis que hay tres hipótesis sobre Jesús, tres posturas básicas: la hipótesis crítica, la mítica y de la fe. Y lo traigo a colación en este vídeo porque es tan importante la importancia de Vittorio Messori que hoy en día esta postulación que él hizo es, digamos, la que se considera como para clasificar a los autores, si son de la hipótesis, defienden la hipótesis crítica, la mítica o de la fe. O sea, está la importancia de este hombre. La hipótesis crítica son aquellos que consideran que Jesús fue un hombre al que se ha divinizado, que es la mayoritaria entre los estudiosos no cristianos. O sea, la mayoría pues están aquí, la inmensísima mayoría. Después está la hipótesis mítica, que es aquella que considera que Jesús fue un mito, que, como digo, entre historiadores especializados prácticamente no hay nadie, pero sí hay entre muchísima gente que no son historiadores, que, como digo, esta es muy común entre la gente que es anticristiana, pero, como digo, no tiene apoyos entendidos hoy día. Y por último está la hipótesis de la fe, que son aquellos que creen en el Jesús de los evangelios. Aquí podemos meter a los cristianos o aquellos que creen que Jesús está revestido de divinidad, como podrían ser gente islámica o gente de sectas gnósticas o hinduistas o de la nueva era. Y también aquellos que, sin ser nada de esto, pues consideran a Jesús más que un hombre normal. O sea, eso serían
estarían en lo que es la hipótesis de la fe. Y entre los defensores actuales de la hipótesis radical del mito, que es, digamos, lo que estamos tratando más en este vídeo, pues es realmente, como digo, misión casi imposible encontrar a gente realmente preparada, o a historiadores de prestigio. Ahí encontramos a filólogos, a físicos, a ingenieros, a teólogos, incluso a antiguos sacerdotes, o sea, gente amateur en lo que es el estudio de la historia. Gente que en preparación en historia realmente haya casi ninguno. O sea, encontramos alguno hay, pero que sea realmente reconocido, y aquí lo pongo entre comillas, reconocido, porque es Carrier, como dije antes, y le ha costado muchísimo prestigio. O sea, el defender esta postura le ha costado muchísimo prestigio a Richard Carrier, pero es un historiador de prestigio que está dentro de lo que es la hipótesis mítica. Pero Richard Carrier, este historiador y ateo militante muy exaltado y muy radical, o sea, es una persona muy muy radical en sus ideas, que curiosamente al principio él no defendía esta hipótesis, él la consideraba marginal, y no fue hasta que le ofrecieron trabajo, le pagaron por defenderla, que empezó a hacerlo con mucho ahínco. Y esto no es una cosa que diga yo, esto es él lo ha reconocido en entrevistas, que empezó, digamos, a defender la hipótesis mítica cuando le pagaron para que lo hiciera. Y también él acepta y dice, en muchas ocasiones ha dicho que prácticamente está solo entre colegas, pues defendiendo esta postura. Y para ello, realmente Carrier utiliza una metodología muy curiosa, como dije antes. Porque cuando escuchas a los mitólogos a atacar la historicidad de Jesús, lo hacen siempre atacando las fuentes. Te dicen que no hay fuentes, o que las fuentes que hay que no son cristianas no son válidas o son falsas, y lo hacen aprovechando la ignorancia de quienes por lo general tienen delante. Pero Carrier no puede hacer eso, porque Carrier con quien discute es con entendidos. Él está en el mundo académico, y si él pusiese en cuestión pues las fuentes se reirían de él. Él, por ejemplo, Carrier dejó por los suelos, totalmente por los suelos, el libro 303, Inventan el cristianismo, de un mitómano amateur que postula una serie de disparates absurdos que ya comenté en un vídeo, y al que quizá algún día le dedique un vídeo completo, porque lo hice en un directo. Como digo, Carrier es realmente muchísimo más inteligente, muchísimo más estudiado, y él no se pone a discutir las fuentes porque, como he dicho antes, se reirían de él si lo hiciera. Entonces él da por buenas las fuentes, porque no puede ser de otra manera entre un profesional, y lo que hace es aplicar el teorema de Bayes de probabilidad, partiendo desde la base inamovible, desde una perspectiva atea, que los milagros son imposibles. Y apoyándose en la cantidad y cercanía de las fuentes que existen de Jesús que hablan de estos milagros, pues dice que no hay tiempo suficiente entre la época de Jesús y las fuentes para construir el mito de una persona real. Por lo que la conclusión lógica, según él, es que tiene que ser un mito creado forzosamente desde los propios escritos, porque la alternativa sería imposible, porque la alternativa sería que hubiese alguien real con poderes sobrenaturales. En su hipótesis, la construcción de los hechos considera que Jesús era un ser mitológico desde el principio, del que habla, por ejemplo, a unos personajes como Filón, que no menciona a Jesús, pero Filón habla de seres míticos, etc. Y lo que se hizo fue que este ser mitológico se fue humanizado en la figura de Jesús. O sea, exactamente lo contrario que la hipótesis crítica. La hipótesis crítica, recordad que es que consideran a Jesús un humano, ya ahí donde está, que si era un celote, que si era un revolucionario, etcétera, da igual, que era un humano que después fue divinizado. Y lo que dice Carrier es que no hay tiempo para poder hacer eso. Lo que dice Carrier es que es un mito del que después se dijo de que había una persona. Y lo meritorio y a la vez curioso de la propuesta de Carrier es que tiene razón. Los que defienden la hipótesis crítica se encuentran con un razonamiento muy sólido en contra de sus argumentos. Pero es que, a la vez, para aquellos que defienden la hipótesis de la fe, como son los propios cristianos, los argumentos de este ateo que niega la existencia de Jesús les refuerza en su creencia de que era quien decía ser el Hijo de Dios. O sea, fijaos lo curioso. Nos encontramos que el único historiador de prestigio que defiende que Jesús era un mito, a quien tiene enfrente de sus argumentos, no es a los cristianos, es a los agnósticos y ateos que dicen que era solo un hombre. ¿Por qué? Porque realmente su postura tiene mucha lógica. En el tiempo que hay entre el momento en el que existió Jesús y las primeras fuentes, porque ya la veréis en el próximo vídeo, existen muchas fuentes y son muy cercanas, es demasiado poco, son solo unas décadas entre las fuentes más antiguas. Y no hay tiempo para hacer eso. Según el estudio los profesionales dicen que para crear un mito de una persona tiene que haber un espacio de tiempo bastante más amplio, porque las personas que vivieron los acontecimientos no se creerían, no podrían ser engañados de esa manera.
tiene que existir un espacio-tiempo más grande. Por eso, aquellos que defienden la hipótesis crítica siempre intentan alargar lo más posible, atacan lo que es la fecha de las fuentes, siempre intentan atrasarlo lo más posible para que encaje en sus propuestas. Incluso muchas veces lo llegan a hacer ya yendo en contra de la propia ciencia. Pero es la forma que tienen para poder mantener su argumentación. Y Carrier lo que hace es todo lo contrario. Carrier defiende la cercanía de estas fuentes para apoyar que no puede ser. Porque como él considera que es imposible totalmente que alguien pueda tener poderes sobrenaturales, pues lo que hace es que ante esa imposibilidad, la única alternativa posible es que fuese un mito y de algún modo se acabó asignándole como si fuese una persona. O sea, es algo realmente muy curioso, pero es una hipótesis que realmente tiene muchísimo más mérito en su pensamiento que las demás. Como digo, este vídeo vamos a dejarlo aquí. Ya el próximo vídeo vamos a hablar de las fuentes, va a ser el vídeo más importante de esta temática, de esta saga. Pero, como digo, os invito a verlo, compartir este vídeo si os ha gustado. Os recuerdo que tengo mis 3 novelas a la venta en Amazon y también podéis apoyarme compartiendo este vídeo, dándole a like o suscribiendo si no lo habéis hecho. Y también podéis apoyarme haciendo donaciones en la cuenta de PayPal que os dejo en la descripción de este vídeo. Sin nada más, nos vemos en el próximo vídeo, no lo perdáis.